A Primera Vista, un programa producido y auspiciado por el Instituto Altamira. Una hora semanal para abordar temas que hacen al bienestar de las personas y sus comunidades. Por eso, cada miércoles, acompañá tus tardes hablando de medio ambiente, arte, deportes, historia y, por supuesto, salud, prevención, terapias complementarias y nuevas tecnologías. Altamira, Instituto Médico. Desafiamos el presente. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radio a Primera Vista. Bueno, hoy con parte del staff de vacaciones, de viaje, así que le vamos a mandar un saludo desde aquí a la distancia a Solange Freile, a Víctor Amigorena, y también le vamos a dar la bienvenida a nuestra coequiper que trabaja siempre desde Instituto Altamira, pero hoy está aquí en el piso con nosotros. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo estás, Lore? Tanto tiempo. Feliz año. Bueno, es el primer programa del año, además. Es así. Ella es Natalia Pagliari. O Pagliarini. Pagliari, perfecto. Trabaja desde marketing y la verdad es que nos ayuda todo el año a hacer esos flyers tan bonitos que difundimos. Pone títulos muy lindos a nuestros programas, así que la sentimos parte del equipo y nos encanta hoy tenerla aquí en el piso. Bueno, y vamos a estar hablando de turismo. Uno programa los programas con mucha anticipación, sí. Sobre todo nosotros hago esta aclaración, trabajamos siempre casi un mes anticipadamente, ya tenemos una agenda de programas y justo se da esta mala casualidad, podemos decir, que vamos a hablar de turismo de la zona norte de Santa Cruz, cuando justamente en nuestra provincia, en la comarca andina, estamos atravesando esta catástrofe de incendios, esta catástrofe climática, y bueno, y por supuesto no podíamos dejar de mencionar, nosotros hablamos en la producción previa a este programa, más que en estos momentos cuando todavía se está atravesando el dolor, hay muy poco para decir. Quienes son oyentes nuestros saben que todo lo que tiene que ver con lo medioambiental es algo que nos preocupa, nos ocupa, que nos conmueve, que lo hemos tratado durante todos estos años de distintas aristas. Así que seguramente después de que pase este momento vamos a hacer algún programa especial sobre la temática para ver desde qué lugar podemos abordar esto. Y bueno, y nada más que decir que mandarle un abrazo a todas las familias que están atravesando este momento. Sí, tal cual. Bueno, y otra cosa que también pensaba que es importante mencionar, mucha gente en grupos de Facebook de la comarca andina e incluso acá de Comodoro ya están empezando a juntar donaciones. En este momento no hay un flyer oficial donde haya un número específico, pero si se ponen en los grupos de Facebook van a encontrar seguro gente que está partiendo desde Comodoro para el Bolsón para intentar llevar algo de ayuda a las familias que están allá. La verdad es que es algo que se repite verano tras verano. Yo tengo personas conocidas y queridas y hoy hablando con una de las familias me decían estamos a la espera, ya estaban sin luz, a la espera de ver qué sucede, mirando el fuego ya, como decía ella, en el patio trasero de mi casa. Y lo más impactante es que me dijo, nos estamos replanteando si es viable vivir en esta zona. Y es algo que, como digo, ya haremos un programa especial, sobre todo yo creo que esto amerita reflexión, porque nadie tiene las respuestas, pero ya ni siquiera podemos cuesta hablar de este tema cuando es algo que ocurre verano tras verano y ya no hablamos de otra cosa más que de una tragedia. Así que, bueno, nada, esperemos que termine pronto, que no vuelva a suceder durante este verano y bueno, y queda abierto este espacio de reflexión que lo vamos a tomar porque no lo vamos a pasar por alto. Así que, bueno, vamos a encarrilar nuestro programa porque sabemos que nuestros oyentes les prometimos un programa, una temática, estamos en verano, también hay mucha gente que está planeando sus vacaciones, así que vamos a estar hablando de nuestra bellísima Patagonia. Pero antes que eso, Natalia, vos venís de Instituto Altamira, seguramente venís con algunas novedades para contarnos. Bueno, sí, la verdad que estamos arrancando el año, estructurándonos y demás de cara al 2026. En principio que bueno, estos fines de semana que van a estar los events en Radatil y de distintas actividades, vamos a estar participando con algunos juegos, algunos premios y demás, así que nos van a estar viendo por ahí. Después, bueno, que no está de más recordar, nosotros dentro del Instituto Altamira estamos vendiendo lentes de sol que son de una marca que se llama Carum,
que hacen los marcos con reciclados del mar. Son buenísimos, están a un precio recontra accesible, a un precio promocional de hecho, y bueno, los pueden encontrar siempre en asesoría quirúrgica dentro de Instituto Altamira. Estamos igual trabajando para que sea más visible todo y que cuando vos entres a Altamira puedas ver por lo menos los lentes exhibidos ahí, la verdad que son bárbaros. Y bueno, otra cosa que también estamos intentando fomentar es el tema del ojo seco, que nosotros tenemos como tratamientos de IPL, que es luz pulsada. Eso es un tratamiento que hacen algunas oftalmólogas de Altamira, que consiste en 3 sesiones en donde te ponen una especie como de luz en el ojo que hace que las bacterias que tengan y que forman la arenilla en el ojo se disminuya y vos tengas como una mejor calidad de visión. Ajá. Está muy bueno el tratamiento y bueno, solamente tienen que consultar por esto a través de nuestras redes, de nuestro WhatsApp y lo que fuera, y los chicos de atención al público los van a poder asesorar mejor para sacar el turno. Bueno, quiero reconocer como paciente, digamos, yo desde que inauguró, porque queda muy cerquita de mi casa, voy a Altamira, ha mejorado muchísimo la atención por WhatsApp, por teléfono. Lo digo porque alguna vez al aire también Solange mencionó que está muy bien recibir cuando hay cosas que mejorar y ir hacia esa mejora. Obviamente, sí. Y doy fe que esto es así. Sí, estamos todo el tiempo constantemente buscando cómo mejorar y cómo ser más eficientes para el paciente. Claro que sí. Así que bueno, felicitaciones por eso. Gracias. Bueno, ahora sí, me parece que ya estamos preparados para que salga la presentación, la cortina musical de nuestro programa y ya regresemos con nuestro primer invitado. Altamira te invita a sumarte a su comunidad radial. Escribinos a nuestro WhatsApp 297-504-15110. Sintonizanos todos los miércoles para explorar con nosotros diferentes formas de mejorar la calidad de vida. A Primera Vista, un espacio de Altamira, Instituto Médico. En Altamira, Instituto Médico, te ofrecemos una experiencia médica única. Somos un centro de cirugías ambulatorias reconocido en toda la Patagonia por nuestra tecnología de alta complejidad y vanguardia. Bueno, ahora sí, les vamos a decir primero cómo se comunican con nuestro programa. Lo hacen en el 297-504-1510, 297-504-1510. Recuerden que ese es el teléfono de nuestro programa, pero que también lo pueden hacer, por supuesto, en las líneas de Radio del Mar. Bueno, como tenemos muchos oyentes que ya tienen agendado nuestro teléfono, tenemos muchos mensajes que acá Natalia nos va a estar leyendo. Sí, por suerte sí. Bueno, José Gallardo nos desea un muy feliz 2026 y lo mejor para ustedes en este año y sigan adelante. Susana nos dice, gracias, feliz año nuevo. Bárbaro, muchas gracias Susana, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos están escribiendo. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Él es José Pesano, él es subsecretario de Turismo de Puerto Deseado y desde allí se está comunicando con nosotros. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Un saludo para toda la gente de Comodoro Rivadavia y toda la Patagonia. Bueno, José, bueno, yo personalmente conozco esta localidad tan preciosa que es Puerto Deseado. Hacía mucho que queríamos tener este programa y sobre todo invitar a todos nuestros comodorenses a que visiten. Estamos a menos de 300 kilómetros, ¿no es así?, de esta localidad. Sí, exacto. Y bueno, casualmente nos pasa que para nosotros la Feria de Turismo de Comodoro es la feria más importante, no solo para mí que estoy ahora en Puerto Deseado, que es mi lugar natal, sino que también cuando me tocó trabajar en turismo en Río Negro, para toda la Patagonia la Feria de Comodoro es la más importante, ¿no? Y bueno, nos pasa que atendiendo gente se sorprende. Entonces, por ahí yo mismo he preguntado, pero ¿de dónde sos? De Comodoro. Pero ¿sos nacido? Sí, ponele a alguien que vivió 40 años en Comodoro. Sí, tal cual. Pero ¿no conocés Deseado? No, sí, porque fui a correr una carrera de hot rod, o porque fui un día a pescar, o porque tengo mi primo, mi hermano que se embarca, pero no saben que existe el penacho amarillo, no sabe que tenemos amarillo, 4 museos. Sí. Exacto, el único lugar que se puede ver en el mundo
en un lugar como la Isla Pingüino. No saben de pronto que tenemos 4 museos, uno mejor que otros, donde marca la historia no solamente de Deseado, sino que la historia de lo que ha pasado en nuestros mares, la historia de la Patagonia Norte, la Patagonia ovina, con ese desarrollo que tenía Puerto Deseado, ya estamos hablando en el 20. Sí. Es decir, a nosotros nos visitaron por tierra, por mar, desde Magallanes a nuestros días, por aire, tenemos toda la historia de Antoine de Saint-Exupéry con la aeroposta, vino Darwin, es decir, Deseado es muy rico y con una gran diversidad que, sin menospreciar ningún destino turístico, porque toda la costa patagónica es maravillosa, pero en Deseado se concentra la mayor diversidad, no solamente la historia, sino que nosotros tenemos en nuestra ría más de 100 especies de aves, de las cuales 30 están visibles, las podés identificar. Entonces, Sí, transitar y sí, recorrer José, nuestra ría, ¿no? Yo, Sí. sí, gracias. Como es telefónica la nota, necesito hacerte esta aclaración que necesitamos como que te podamos hacer preguntas y demás para que haya más ida y vuelta, Sí. porque tenemos muchas Sí, preguntas para hacerte. Primero quería hacer un comentario que yo cada vez que hablo de Puerto Deseado tuve la suerte de conocer, pero previo a conocerlo, yo trabajaba en turismo en Buenos Aires y me parece una anécdota que es importante para que nuestros oyentes entiendan la envergadura de lo que vos estás diciendo. En agencias de viajes de Ciudad de Buenos Aires, donde se trabajan destinos que están fuera de lo comercial, se trabajan destinos como fuera del circuito. Entre esos estaba Puerto Deseado. A mí me llamó muchísimo la atención porque no conocía. Y la presentación decía, es la isla Galápagos de la Argentina, porque tienen muchísimas especies endémicas, o sea, especies que solo las podés ver en Puerto Deseado. Entonces, esta me parece que es la mayor carta de presentación de decir cómo puede ser que estemos en Comodoro a menos de 300 kilómetros y nos estemos perdiendo esta joya de la naturaleza. Habiendo dicho esto, yo te quería preguntar, porque sabemos que tu gestión es una gestión que intenta ver el turismo como una forma de vida también y de relación con la naturaleza. ¿Esto es así? Exacto, y bueno, y te agradezco esta aclaración porque sí, es un poco una manera de definirlo bien abreviada, ¿no? Como la Galápagos que tenemos acá en Patagonia. Lo mío viene a ser poner en marcha esta industria, o sea, la industria del turismo es muy importante, sabemos que hay países que viven del turismo y Puerto Deseado tiene todo para ponerla en marcha, pero nada, para eso tenemos que tener un proyecto y casualmente asumimos la gestión con un proyecto y viéndolo con ojos de turista, más allá que uno es del lugar, ama este lugar, pero tratamos de no acostumbrarnos a que esto es normal. No es normal estar en un lugar donde haces 10 minutos en lancha y estás en una colonia de pingüinos reproductiva, cruzás a la otra isla y tenés una de pingüinos Magallanes, cruzás a la otra isla una colonia reproductiva de lobos de mar, al otro margen de la ría una colonia reproductiva de cormoranes, con 4 especies de cormoranes, entre ellos el cormorán gris, que existe en pocos lugares en el mundo. Te van acompañando mientras que vas navegando las toninas overas y los delfines australes van saltando al costado de las embarcaciones. Es decir, cada una de estas cosas que te nombré a lo largo de la costa patagónica es un producto. Trabajé toda la costa patagónica, entonces hay un lugar en Patagonia que se destaca por hacer avistaje de toninas overas. Claro. Hay otro lugar que se destaca por mostrar colonia reproductiva de pingüino Magallanes. Hay otro lugar que se destaca por los lobos. Es decir, y no te estoy nombrando el pingüino penacho amarillo, te estoy nombrando lo más normal. Bueno, acá lo tenés todo junto a 10 minutos del centro. Claro. Hola, ¿cómo Entonces, estás, sí. José? Te habla Natalia desde el estudio. Yo quería consultarte, ¿estas especies se pueden avistar todo el año? ¿Tienen épocas? Porque, por ejemplo, acá en
en la Punta del Marqués, cuando vas a visitar a los lobos, tenés épocas en las que tenés muchísimo y hay épocas que no hay tanto. ¿Cómo sería eso allá? No, tiene su época. Nosotros sabemos que el pingüino llega en septiembre. Claro. Y bueno, los lobos, quedan algunos en la colonia, pero no son muy pocos los que quedan. En realidad hay una época de naturaleza, ¿no? Claro. Cuando nosotros nos quedamos sin naturaleza, tenemos el resto, tenemos nuestra historia, nuestros atractivos. Está la reserva natural, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos la reserva Ría Deseado. En ese lugar también, bueno, no lo quiero difundir, pero es un lugar de gran pesca. No lo quiero difundir porque en realidad todavía eso habría que cuidarlo un poco más. Claro. En el sentido de que no se puede hacer una pesca discriminada porque es muchísima la pesca deportiva, ¿no? Sí. Pero nuestra reserva es maravillosa como para estar ahí contemplando una naturaleza virgen, esta Patagonia agreste y natural que quizá en lugares que son muy conocidos turísticamente se ha perdido, donde todo lo que es servicios invadió la naturaleza y Deseado todavía tiene esa naturaleza virgen, pero que a pocos kilómetros o a pocos metros tenés los servicios indispensables, que entre ellos, dicho de paso, una gastronomía con gran desarrollo, que la estamos logrando en estos años, y que bueno, por ahí si quieren hacemos un apartado después de lo que es la gastronomía con identidad que estamos realizando en Deseado. Genial. Sí, por supuesto, nosotros siempre hablamos un poco de, bueno, que empezamos hablando del programa sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con los incendios y ese tipo de cuestiones. También tiene que ver mucho el cuidado consciente, cuidar y ser conscientes de lo que estamos, en dónde estamos. Esto que decías recién de que en la reserva uno vaya a contemplar y no a otro fin, es muy importante, me parece, como para resaltar o remarcar. Sí, no, desde ya, porque esto es Patagonia. Claro. Patagonia tiene esta mística de estos lugares que vuelvo a decirlo, ¿no? Quienes tenemos la suerte de haber crecido en Patagonia, de vivir en Patagonia, por ahí no tomamos conciencia en el lugar que vivimos, que cada cosa tiene su historia, y de pronto, por ejemplo, en Deseado, todo lo que es el macizo del Deseado, estamos hablando de la historia de la evolución de la Tierra, estamos hablando de lugares jurásicos, estamos hablando del bosque petrificado, un bosque con 150 millones de años, que lo abarco porque es toda la zona que estamos trabajando. Porque a la gente de Comodoro, a la gente de la región, por ahí muchas veces dice, uy, sí, pero ¿sabes qué? Tenés que meterte en la ruta 281, tenés que ir hasta Deseado, volver, o mucha gente que ahora lo debe estar escuchando que va por la ruta. Y yo les digo que la ruta 281, estos 50 minutos que unen la ruta 3 con Puerto Deseado, no es un obstáculo, es un privilegio, es un producto más, es un destino más, porque en la ruta 281 para llegar a Deseado arrancás con el Museo de Facón Grande, que nos cuenta las huelgas del 20, estas huelgas que realmente han marcado la Patagonia, se ha hecho una película, La Patagonia Trágica, y Deseado fue un poco el epicentro y la zona de Deseado, con el ferrocarril. Y vos ahí en Jaramillo tenés el Museo de Facón Grande que realmente pinta lo que fue ese momento trágico en Patagonia, ¿no? Seguimos avanzando un poco más y nos encontramos con Cabo Blanco. Cabo Blanco, un faro centenario con una de las loberías más grandes del país, y cormoranes y pingüinos y bueno, y toda la diversidad que puede tener, pero es un lugar maravilloso que casualmente hace unos días atrás salió en el programa de Mario Marquista En el Camino, ¿no? Avanzás un poco más y tenés la Gruta de Lourdes, un santuario en una gruta natural que es único, claro. Realmente es único. Y aparte los invito porque a mí, que voy seguido, no solamente porque me gusta el lugar, sino que muchas veces acompaño a turistas,
y nos pasa todo lo mismo. Entras al lugar y te invade el silencio. Es un silencio que te impone el lugar, porque tiene esa energía de lo que a través de muchísimos años van a pedir y van a agradecer, y se genera en ese lugar, que es como una catedral de piedra, porque te metes en esa gruta, que de por sí es bellísima, aunque no hubiese una virgen, pero tiene esa energía contenida. Entonces, y después de ahí ya llegás a Deseado. Todo esto en 50 minutos. Y después, si querés, volvés por el bosque petrificado, uno de los bosques más importantes de América, porque tenemos otros bosques, tienen un bosque muy bonito ustedes en Chubut, el de Sarmiento, que conozco, es maravilloso, pero por características, por la cantidad, por el tamaño y por algunas otras características, es muy importante también el bosque petrificado que tenemos acá en la zona de Jaramillo de Puerto Deseado. Así es, José. Bueno, la verdad, hermoso todo lo que nos transmitiste, nos hiciste viajar realmente. Yo creo que hemos tentado a más de uno de nuestros oyentes para que los esté visitando este verano, y repetimos que estamos a menos de 300 kilómetros hacia el sur, digamos, zona norte de Santa Cruz, sobre la costa patagónica, así que bueno, un destino para que visitemos. Te agradecemos tu tiempo y te contamos que ahora vamos a seguir hablando de Puerto Deseado, pero tenemos una invitada que nos va a hacer viajar un poquito en la historia, así que vamos a continuar con otra arista, pero también vamos a seguir con tu lugar, así que bueno, te invitamos a que nos sigas escuchando. Bueno, si me dejas que te dé un comentario de 3 minutos, me gustaría comentarte para la gente de Comodoro que va a venir a Deseado, y quienes vinieron ya van a saber de qué estoy hablando, el desarrollo que tenemos de nuestra gastronomía con identidad. Nosotros tenemos en Santa Cruz el único lugar que se puede comer guanaco, ¿sí? Uh-huh. Porque tenemos frigoríficos. Tenemos una gastronomía desarrollada con guanaco, que si bien puede haber en otros lugares de Santa Cruz, pero aparte nosotros le incorporamos algas. Las algas en Chubut, sobre todo en Camarones, está Carola, que es una genia, que nos vino a dar masterclass y nos vino a enseñar. Pero nosotros tenemos los guanacos y las algas, pero además tenemos mariscos. En toda esta combinación, nosotros hemos hecho 2 productos a destacar: la picada del Corsario y el menú de la ruta 281. Son dos menús, 2 productos que los pueden probar cuando vengan a Puerto Deseado. Como para empezar, y como no me quiero extender, no les voy a contar todo lo demás, el desarrollo que hay de alfajores con masa de algas, bueno, etcétera. Bueno, así que les agradezco que me den la oportunidad de hacer este comentario. Claro que y sí. A disposición para cuando gusten. Por supuesto, José, y sabés que cuando estés por acá, las puertas de la radio están abiertas. Acá tenemos una programación muy variada, así que seguramente vas a ser más que bienvenido para sentarte de nuevo en los estudios de Radio del Mar. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un saludo para toda la gente de Comodoro, y muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Bueno, gracias a vos. Te contamos las especialidades médicas de Altamira. Anestesiología, cardiología, cirugía general, endocrinología, estudio video de ilusión, flebología, gastroenterología, ginecología, neurocirugía, nutrición, especializada en pediatría y en diabetes, oftalmología, oncología, otorrinolaringología, traumatología, urología. Somos reconocidos por nuestra excelente atención. Visítanos en Alsina 266 o agenda tu turno por WhatsApp al +54 92974 19 5188.
Bueno, vamos a continuar hablando de Puerto Deseado, pero ahora digamos desde otra óptica. Vamos a tener acá con nosotros a Graciela Ciceli. Ella es antropóloga, es historiadora, es escritora y también es autora del libro Puerto Deseado y su zona de influencia, bailando al compás de la lana. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Graciela, qué placer volverte a tener. Siempre nos estás visitando porque como sos investigadora, docente, antropóloga, hay muchas temáticas que nos convocan a invitarte. Pero bueno, hoy justamente es esto, ¿no? Es explorar un poco esta Patagonia indómita, esta zona norte de Santa Cruz. Y vos me decías, esta lectura, recién hicimos como que vimos toda la parte de la naturaleza de la Ría Deseado, pero vos tenés otra óptica que tiene más que ver con lo cultural, con lo social. Contanos un poquito. Sí, realmente estaba escuchando a José y bueno, me pareció muy interesante su propuesta de pensar la ría como una joya de la naturaleza o un deseado como joya, ¿no? Pero yo también la pienso como una joya de la historia. Claro. Y la ría, no solo con esta riqueza vinculada a la naturaleza y a lo que decían los pingüinos, los lobos, o sea, todo lo que tiene que ver con lo marino, sino pensarla como un lugar con historia. Y ahí arrancamos con su propio nombre, el Port Desire, que tiene que ver con el viaje de un inglés y que justamente es el nombre de su nave, deseado, la nave de Deseo, que finalmente es un puerto, bueno, es un puerto deseado. Entonces ya el propio nombre del lugar está vinculado a la historia, a uno de los primeros viajes de exploración, digamos, que se hicieron sobre las costas patagónicas. 1586. Wow. Y yo te preguntaba, me sorprendiste mucho, porque te dije, Graciela, vos naciste en Puerto Deseado, ¿y cuál fue tu respuesta? Mi respuesta fue, y hasta mi familia estuvo vinculada a la ría, porque mi bisabuela, Eufrasia Arias, que es reconocida como una de las primeras mujeres que llegaron a Deseado, lo hizo en 1881 como cocinera de la subdelegación marítima, en realidad, y después con su esposo, que era un cazador también de la prefectura, y en 1884, bueno, ya después vuelve a Buenos Aires, y cuando vuelve es una colona, considerada colona por Capitán Oneto, y de hecho le dan un lote pastoril, que es el Pajonal, que se convirtió posteriormente en una estancia turística, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de turismo, se vendió y después se convirtió en estancia turística. Y otra cosa también vinculada a esto, ya que hablaban de los museos, hace 2 años se declaró su tumba como patrimonio funerario, la tumba de Eufrasia Arias como patrimonio funerario, y bueno, ¿y por qué? Por su conexión, no solo en la historia, sino como colona, y en el museo del pueblo, también ya que se habló de los distintos museos vinculados a distintos aspectos de la historia, ¿no? Bueno, hay una sala que tiene que ver con el relato, y bueno, yo ayudé a construir todo ese relato de Eufrasia Arias. Tremendo. De tu familia, digamos. De mi familia. Qué tremendo. Tremendo. Sí, sí. Bueno, yo quería hablar un poco también de tus libros, de tus obras. Por ahí pensar en ¿por qué escribiste esos libros? ¿Desde qué lugar te nació escribir, más allá de la familia, seguramente desde el lado de historiadora y antropóloga, ¿no? Te voy a decir que la primera inquietud fue familiar. O sea, no voy a negar eso, porque en general se hablaba del inicio de Puerto Deseado en 1884, y lo de la subdelegación marítima estaba como un poco olvidado, ¿no? Entonces, como siempre el relato estuvo en la familia, y yo dije, bueno, hay que escribir que quede registro. Exacto, para que quede un registro, que yo lo hice vía preguntas y entrevistas a mis tías y a mi abuela, y después a documentación que fui consiguiendo de distintos lugares, que en realidad fue después la que compartí para poder armar todo un banner y poder explicar la relación de Eufrasia con distintos aspectos de la ciudad, para que no quede como una anécdota, es la primera mujer, no, sino, a ver, es una historia de muchas otras historias, pero que sirve para contar, ¿no? Entonces era la mujer vinculada a la instalación de la prefectura,
ella después como colono, o sea, la relación con los colonos, después la relación con la tierra, esto que decimos las colonias pastoriles, y bueno, cómo se va desarrollando su vida, sus hijos, y bueno, cómo se va vinculando, digamos, lo rural con lo urbano. Claro. Es como que un poco eso trabaja el libro también. Hago un asterisco en esto antes de pasar a la parte de la lana, justamente. Qué interesante que sea una mujer, ¿no?, la que está retomando la historia, porque son las grandes olvidadas. Muchas veces hemos entrevistado a Eda Crespo y demás, y nos decía, siempre se habla de los hombres que llegaron, que colonizaron, pero esos hombres estaban acompañados de mujeres y quedan como silenciadas, desdibujadas, ¿no? Claro. Totalmente. Por eso, cuando Claudia Barra, que ella justamente está en Patrimonio, la Dirección de Patrimonio de Puerto Deseado, me llama y me dice, Graciela, yo que te conozco, sé que, bueno, estás vinculado a tu familia, pero también sos una estudiosa del tema patrimonio cultural, o sea, que era como la combinación entre la historia, lo que decía el patrimonio, la antropología, y dijimos, bueno, escribamos y armemos algo serio y con documentación. Incluso Claudia me ayudó a buscar desde el acta de matrimonio, porque ellos se casaron en realidad en prefectura, entonces está el acta de función. Bueno, hicimos como hasta todo un trabajo bastante minucioso. Además, yo tenía documentación de cuando le entregaron el lote, escribimos a prefectura, vimos toda la cuestión de quiénes llegaron primero, cómo, bueno, distintos aspectos, pero digo, tratamos de esto, de que sea no solo una anécdota familiar, claro, sino darle también sentido a la declaratoria de patrimonio funerario. Claro, dar un marco, un contexto. Exacto, dar un marco a esa tumba, digamos. Un aval, porque claro, si no como que queda en nada. Y la verdad que está bueno que hayan registros de la historia de la Patagonia, bueno, puntualmente de la Patagonia, que tanto nos importa, porque más allá de que el turismo es importante, también es un poco importante saber sobre la historia de los lugares propios. Eso sí. Y cómo conectaba esto, porque bueno, en el relato no es sola, ¿no? Obviamente. Vino con otras familias, entonces era un poco contar esto, bueno, quiénes vinieron, en el caso de ella, a ella le dieron, y es una de las primeras colonas a la que le dan la tierra, claro, entonces bueno, si uno lo estudia desde la perspectiva de género también es llamativo. Claro que fue sí. Ella totalmente. La que recibió el lote, no el esposo, no, ella, ¿no? Entonces, sí, bueno, es un dato interesante. Un dato interesantísimo. Bueno, ahora vamos a esta parte, el eje de tu libro tiene más que ver con la parte productiva, ¿no? Con el desarrollo productivo de Puerto Deseado. Ya hablamos de turismo, un poco de historia, ahora vamos a hablar de este incipiente desarrollo productivo, y me encanta este título, Bailando al compás de la lana. Contanos acerca de esto. Y conecta un poco con el puerto agroganadero, digamos, por el cual se desarrolla Deseado. En realidad, digo, por ahí pongo en comparación Deseado con Río Gallegos porque son las dos subdelegaciones, sí, marítimas de 1884-85. Bueno, Deseado dijimos 1881, pero la fundación oficial de Deseado es 1884. Y que tiene que ver con esto, son colonias pastoriles. Entonces, desde los inicios, ese fue un poco el objetivo, y después continuamos con el tema del ferrocarril, que le viene como a completar este sentido de cómo entrar y salir, porque en realidad es un puerto de aguas profundas, es un puerto extraordinario, me atrevería a decir que es el único puerto natural, o sea, con esa ría que la buscaron y la recorrieron tantas veces, por esas características de profundidad, y que si uno va, digamos, el barco está ahí, atraca ahí, al lado, o sea, no es como acá que en Comodoro, que siempre se habló de que fue muy complejo el tema portuario. En Deseado no, fue el puerto por excelencia desde 1586, digamos, claro, fue el elegido. Entonces, tuvo esa condición natural que fue aprovechada, fue vista, observada por el Estado y fue aprovechada, y por eso se convirtió en la cabecera de esa futura línea ferroviaria, ¿no? Y tenemos esa, ya que hablamos también de historia, de patrimonio, esa majestuosa estación ferroviaria, que no hay otra igual, tenemos que decirlo, no hay otra igual, pero bueno, hay un sentido, era la estación madre, era la estación central, que llegaba hasta el lago Nahuel Huapi, o sea, claro, ese era el inicio, y un ramal hasta Lago Buenos Aires, hoy Perito Moreno.
Es así, y este libro tuvo 2 ediciones, que no es un dato menor. La primera edición 1999 y la segunda 2022. 2022. Bien. Hace poquito. ¿Cómo suceden 2 ediciones de un libro? ¿Se profundizaron las investigaciones? ¿Aparecieron datos nuevos? ¿Qué te llevó a tener que ampliarla? Fueron varias cuestiones, porque en la primera sí tuve acceso a documentación, vivió mi padre, él me acompañó mucho en las entrevistas, porque mi papá también nació en Deseado, mis abuelos trabajaron en el ferrocarril, o sea, era como la otra vertiente. Y Claro. después tuvieron chacra, digamos, y eran los inmigrantes italianos, ¿no? Entonces, eran como del lado materno había una historia y del lado paterno era otra historia. Y desde ambos lados me acompañaron, digamos, en este proceso. Mi papá muere en el 98, entonces el libro es como, bueno, un cierre también de una etapa familiar. Claro. Y pasaron un montón de años y lo que me sucedió es que muchas veces retomé a Deseado para estudiarlo. De hecho, tenemos este libro del 2004, que es Historia de un ferrocarril patagónico, que lo escribí con 2 colegas. Después, otra vez, el ferrocarril Desafío y Esperanza, Medio de Transporte a Patrimonio Cultural, que se publicó en el 2015, que también es el ferrocarril, la misma línea, otros aspectos, otras miradas. Y este año sacamos A Orillas del Río Fénix, que es la historia de Perito Moreno, pero que está totalmente vinculada a Deseado también, ¿no? Desde, no solo porque es Río Fénix, y también es el Deseado, el nacimiento del Deseado, por eso es justamente una conexión, y además, por esto que yo digo del ferrocarril, que la intención era que terminara en el Lago Buenos Aires, que ese era el nombre previo a Perito Moreno. Tuvo distintos nombres Perito, pero hasta 1952 se le había llamado Pueblo Lago Buenos Aires. Claro. Entonces, bueno, ese es para hablar largo y tendido, porque es otra cosa, pero simplemente yo lo que quería hacer era la conexión y la importancia estratégica que tuvo Puerto Deseado para la zona norte de Santa Cruz. Es así. Tremendo. Editado por Vela al Viento, ¿no? Exactamente. ¿Dónde podemos conseguir tu libro si hay alguien que quiere hacer lectura de verano de textos patagónicos? Nosotros tenemos un espacio cultural independiente que es Lupat, Lupat Comodoro. Gran lugar, recomiendo mucho. Es muy muy bonito. ¿Fuiste, Nati? Yo he ido un par de veces. Te reciben, Marcelo o Graciela, cualquiera de los dos, y te hacen como un recorrido. Hay, si no me equivoco, como un mapa gigante donde te muestran también a la ciudad, y también, ahí podés conseguirlo de todos los libros, porque Exacto. si bien estamos en este programa hablando de Puerto Deseado, ambos trabajan con mucha historia de la región en sí. Tienen libros de cada barrio de acá de Comodoro, y eso también está explicado. De hecho, tengo unos stickers que me llevé del Lupat. Bueno, gracias. Gran lugar, recomiendo. Pero sí, un poco, ahí hacemos esto en detalle, trabajamos con las escuelas, con turistas por un día, con cualquier visitantes extranjeros, tenemos muchos arquitectos que vienen y gente de otras universidades, incluso de Brasil, de México, o sea, de otros lugares del mundo, que eso también es interesante y que por ahí nos ven. Pues tenemos Instagram, tenemos Facebook, entonces la idea es esta de poder conversar sobre algún tema puntual que le interesa. Marcelo siempre dice, es una visita a la carta la que ofrecemos, porque decimos, ¿pero sobre qué te interesaría hablar? Bueno, queremos hablar sobre, supongamos, Puerto Deseado. Bueno, hablamos hoy sobre Deseado y no tomamos. Hablamos sobre, no sé, la colonización. Bueno, solo tomamos eso. Y con las escuelas hacemos exactamente lo mismo. Sobre qué quieren trabajar, por ahí los docentes nos envían previamente los temas y, niños, digamos, desde los 6 años hasta los universitarios, o sea, pasamos por todas las edades. Es interesante porque, como decís vos, ¿no? Es como tener un espacio, un museo, un espacio de reflexión y demás, pero ustedes han desarrollado muchos libros y cuadernillos que tienen que ver con la historia de nuestra ciudad. Entonces, por ahí uno nació, no sé, en el casco céntrico y querés ir a ver qué pasaba en ese lugar, y así es la visita guiada, o sea, y eso no sucede en muchos lugares. No. ¿Dónde queda físicamente Lupat?
Es en kilómetro 12, igual si nos buscan, está, o sea, en el Google Maps fácilmente se puede llegar, siempre decimos, como somos un espacio que se autogestiona, no es reserva que previa, exactamente. Por supuesto, claro, es como ir a tu casa, hay que avisar antes. Es algo así, exactamente. Es así. Bueno, volvamos a Puerto Deseado, Graciela. Sabemos entonces, ya hablamos un poco del ferrocarril, de la lana y que otro de los grandes ejes productivos que no queremos dejar en el olvido es el tema de la pesca. Sí. Así que contanos un poquito sobre el desarrollo y lo que crees. Vos me preguntabas qué temas incluimos o incluí en el tomo, en el nuevo, más que tomo, en el nuevo libro que pasó de 6 capítulos a 11 capítulos, o sea, prácticamente se duplicó en temáticas. Y una de las temáticas, para volver un poquito atrás, fue el tema de la ría, un lugar con historia. Entonces, bueno, ahí digamos que tuvo que ver con la pandemia, porque la pandemia abrió en el mundo bibliotecas y documentación que antes era inaccesible. Ajá, claro. Entonces, para mí, yo capitalicé, digamos, esto que sucedió en pandemia y pude escribir un capítulo gracias a esa información. Bien. Y hay un capítulo, por ejemplo, dedicado a la pesca, pero ¿desde qué lugar? Desde la historia de un pescador artesanal que él, a través de esa historia de vida, donde yo hice un contrapunto, digamos, entre su historia de vida y la historia del pueblo, él me va contando desde la llegada de sus familiares, que eran yugoslavos, dálmatas en realidad, que eran conocedores del arte de la pesca, hasta todas las transformaciones que él vivió durante la gobernación militar. Pensemos que la gobernación militar de Comodoro también, Deseado era parte de la gobernación. La estación algológica que hubo, hoy que hablaban de las algas, hubo una estación algológica, como algo así como una fábrica que duró un tiempo, ¿no? Y cuando llega la pesca a gran escala, digamos, en los 80 casi, yo me vine en 1984 Comodoro y recién empezaba el tema de la pesca a gran escala en Deseado. Bueno, es como que hay como dos momentos. Hubo 2 pescadores artesanales que fueron los que abastecieron a Deseado durante la primera mitad del siglo, o por lo menos hasta, ya digo, 1970 y pico, 80, y después esta otra pesca a gran escala, que estamos hablando de pesca internacional, ¿no? Donde se amplió el puerto. Claro. Pero en ese momento, la década del 80. Es esa transición. Sí, esa transición. Y lo interesante, que también, ya digo, está contado desde los ojos y las vivencias de una persona que vivió toda esa transformación, ¿no? Lo fascinante es su vinculación con la ría, los tiempos del pescador, o sea, es muy interesante porque es como que él muestra, o bueno, a mí me permitió hablar como de 2 mundos, ¿no? Un mundo absolutamente vinculado al capitalismo y otro mundo más vinculado a esta cuestión ambiental, a la observación del clima, el tener cuidado del momento de la pesca, ¿no? Para no entorpecer. Claro, hay momentos en que, bueno, si no está la veda legal, es como que, no, bueno, él tenía esa conciencia, digamos, de el pescador artesanal tiene todo este cuidado. Claro, cuida su propio recurso. Algo que por ahí vamos olvidando con la vorágine, con lo industrial. Cosas. Y sí, es así. Ese capítulo sirve para revisar estas cuestiones. Totalmente, es lo que también se llama el microrrelato, ¿no? Totalmente, es entender los grandes procesos a través de personas, de la historia más chiquita, conocer grandes revoluciones, por así decirlo, porque me imagino que para Deseado fue una gran revolución. Y fue una gran revolución. Y sí, claro que sí. Están llegando mensajes, les voy a recordar el número del programa, todavía pueden enviarnos, estamos en vivo, pueden saludar a Graciela, pueden enviar sus preguntas al 297-504-1510, 297-504-1510, es el teléfono de nuestro programa, pero como siempre decimos, también por supuesto pueden escribir al teléfono de Radio del Mar. Nos dice Patricia, dice, siempre es un placer escuchar a Graciela, leer sus interesantes libros y visitar Lupat.
Ella es Patricia Hernández, claro, la tuvimos de invitada acá con el tema del Principito. Y dice, bueno, también que fuiste su profe. Mira, acá ya tiene muchas alumnas. Fue Muchos mi profe, estudiantes. fue la profe de Nati. Habla de mis muchos años. Y de tu trayectoria, diría yo, de tu gran Está bien. trayectoria, porque sos de esas profesoras que uno no se olvida, que no se olvida la materia que diste, los temas que diste, porque esa pasión que estás transmitiendo Claro. acá lo hacías En el también. aula. Es así, Sí, viste, sí, coincidimos. Me parece, porque nos queda todavía, digamos, la última parte del programa, pero venimos como con mucha información, datos, y yo percibo que es un momento primero de relajarnos para ir a los últimos temas que quizá que nos estén quedando en el tintero. Así que vamos a escuchar un poquito de música, Graciela. Primero contanos ese tema que elegiste, porque es un tema particular, es un tema lindo. Contanos cómo se llama, quién lo canta. Sí, bueno, el tema es Volver a Santa Cruz, del Gato Cés. Bueno, es un músico de mucha trayectoria. Hay tanto el Gato, que lo conozco hace muchos años. Después hay otro músico, Diego Aguirre, que iba a traer su CD, que él tenía Voces del Sur, también es otro. Y Diego, sí, claro, es de Puerto Deseado, tal vez nos está escuchando incluso, que también ha sido él y su grupo folclórico muy, muy interesante, muy potente. Pero bueno, tenía que pensar en un tema y pensé en el Gato, que tal vez es un poco más conocido y tal vez un poco más amplio, porque no solo focaliza, porque Deseado está incluido en este Volver a Santa Cruz, sino que también a uno lo interpela porque es, bueno, ¿quién es uno? Tu historia. Es mi propia historia, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no olvido Deseado. De hecho, mientras vivieron mis padres, íbamos prácticamente de modo mensual a Deseado. O sea que, Claro. no Sí, sé. no has abandonado en ningún momento. Mis hijos, no, nada. mis hijos todo el tiempo fueron con nosotros. Yo he ido, ya digo, después que ha muerto mi mamá, pero ellos también están en el cementerio. Y yo voy asiduamente al cementerio cada vez que voy, porque están todos, o sea, mis abuelos, mis bisabuelos, mis hermanos, o sea, es como, o sea, desde ese otro lugar, ¿no? Y tengo muchos primos y familia, entonces, bueno. Bueno, entonces vamos Ya a lo escucharán. vamos a escucharlo. Volver a Santa Cruz, alguna primavera, y que perfume el campo, la flor de mata negra, el corazón del hombre le da rumbo a la nave. Volver a Santa Cruz, como vuelven las aves, la tierra tan lejana tira fuerte del alma y el cuerpo sube al aire y al viento se derrama. Volver a Santa Cruz, como volver a un nido, volver a Santa Cruz, como vuelven los hijos, volver la vista al sur, igual que los abuelos,
viajar, arreando hacienda, buscando pasto bueno, la tierra tan lejana tira fuerte del alma y el cuerpo sube al aire y al viento se derrama. Bueno, qué hermosa canción. Necesitábamos este respiro, ¿no? Como decíamos, mucha información y hay veces que uno tiene que bajarla al cuerpo, pensarla, procesarla. Graciela, ¿cómo está Deseado hoy? Me imagino que creció bastante, como han crecido todas estas localidades, digamos, de nuestra Patagonia, pero ¿qué conserva en esencia? ¿Con qué nos vamos a encontrar en este Deseado de hoy, ya volviendo al presente? Porque si pensamos, yo me vine en 1984 y ya digo, volví todo el tiempo y sigo volviendo. Creo que cuando me vine, no sé, eran 6.000, 7.000 habitantes y hoy, no sé, 25, 30, o sea, claro, no tengo el número exacto, pero es como que aumentó mucho. Y a mí lo que me sucede, no solo es que tengo familia, entonces es como que siempre busco, como que hago los mismos recorridos. Yo creo que tiene que ver con eso. La famosa vuelta al perro, ¿no? Que uno le llama. A lugares, uno de los lugares que yo vuelvo siempre es a la estación y me maravillo y hablo y a veces me encuentro con que hay gente más joven y entonces por ahí dicen, pero ¿y vos cómo sabés si no sos de acá? Y entonces le digo, no, es que yo soy de acá y además toda mi vida estudié este lugar. Entonces hasta esto me permite como interactuar, conversar, porque de mucha gente que me ayudó, por ejemplo, en el Bailando al Compás de la Lana, están jubilados. Claro. Entonces me pasa que hay generaciones nuevas y por ahí digo, no, pero ¿te acordás tal cosa y esto, dónde está y esto? Qué interesante esto sería explicarlo de esta manera. Bueno, entonces ahí ya digo, lugares que tal vez yo lo atravieso siempre porque me apasiona, creo que esto se ve. Para mí, haber estudiado historia es mi vida, digamos. O sea, nunca lo tomé como una profesión, que salgo de mi trabajo y se fue, sino que me atraviesa, es un tema de que converso en la mesa, converso con mi familia. Es como que la historia es parte... Que te es cotidiano. Sí, es parte de lo que soy, digamos, ¿viste? Nunca lo pensé como una profesión, o tal vez sí en los inicios, pero después como que no. Y sí, bueno, se nota porque hablas con mucha pasión de cualquier tema que te toque una fibra, como que se nota que... Y todo, que hasta, capaz parezca algo loco, pero hasta el cementerio tiene una historia, ¿no? Obvio. Pero quiero vincular como ya que para tal vez cerrar, creo que esto de volver a revisar o repensar el patrimonio funerario a partir de bueno, justamente, bueno, fue una tumba y tuvo que ver con esto, pero en el cementerio hay tumbas que fueron construidas, fabricadas por picapedreros que fueron los mismos que trabajaron en la construcción de la estación. Y es un periodo nada más en donde se construyen ese tipo de tumbas, que es un momento interesante hasta como para recorrer, para conservar, para dar cuenta hasta de la migración, claro. y no cualquier tipo de migración, una migración más que yugoslava, como se decía, dálmata probablemente, o bueno, de origen eslavo, que fueron los que trabajaron y sabían esculpir la piedra. Entonces me parece que ese es como un dato interesante para que el que vaya al cementerio lo mire con otros ojos, o sea, tiene toda esta otra perspectiva interesante y hay lugares en el mundo que incluso se hacen visitas a los cementerios como lugares Totalmente. turísticos. Sí, por supuesto, claro. Con que historia, sí. ¿no? Bueno, tenemos un mensaje que nos manda Adrián Ñancufil y dice: un reconocimiento y fraterno saludo para Graciela y Marcelo por su aporte a la historia y cultura de la Patagonia Central. Felicitaciones por Lupat. Bueno, qué hermoso mensaje. Muchas muy lindo. gracias a Patricia y a Adrián. Qué hermoso haberte tenido de nuevo, Graciela. Siempre los temas son infinitos, así que te vamos a seguir llamando.
Y siempre es un placer, porque sos tan apasionada y lo transmitís realmente. Así que bueno, nos encantó, Nati, gracias también por habernos acompañado en este programa. Bueno, vamos a irnos despidiendo, ya casi estamos en horario, así que vamos a agradecer a quienes nos están acompañando en esta edición de verano. Ellos son Verina Gallardo, que estuvo en producción, Marcos Barriento estuvo en operación técnica, Natalia Pagliari aquí conmigo en el piso. Mi nombre es Lorena Sisi. Como ustedes saben, nos vamos a encontrar en vivo porque este programa continúa durante todo el verano. Seguimos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por aquí, por Radio del Mar. Lejana, tira fuerte del alma y el cuerpo sube al aire y al viento se derrama.